Hola, mi nombre es Blanca Camila Murguerillano, estoy en la licenciatura de Enfermería en la Universidad UNIVET. Voy en primer cuatrimestre, estoy en primer parcial. Esta materia es la materia de anatomía, es con la doctora Iracema Pino y este trabajo es para la materia de anatomía. Y muchas gracias, espero que lo entiendan al video.
Arellano, estoy en la materia de anatomía. Este es mi